Hay momentos en la vida en los que, aunque sigas creyendo en Dios, aunque ores, aunque leas la Biblia, el alma se siente agotada, no cansada de caminar, cansada de resistir. Intentas algo y no sale. Das tu mejor esfuerzo y parece que nada se mueve. Los días pesan, las noches se hacen más largas, las oraciones se sienten más silenciosas. Y entonces aparece esa voz interna, no demoníaca, no externa, sino humana, que susurra: ¿para qué seguir? ¿Qué sentido tiene luchar tanto? ¿Por qué mi fe no me está funcionando? Si hoy te sientes así, si estás cansado por dentro, si tu fe parece pequeña, quédate. Este mensaje no llega por coincidencia, no es ruido de fondo, es una cita del cielo con tu corazón. Una conversación que Dios quiso tener contigo hoy. Muchos creen que la fe es una llave mágica que abre todas las puertas de inmediato, como si creer en Dios significara no volver a llorar, no volver a temer, no volver a caer. Pero la fe no es una promesa de facilidad. La fe es un ancla, una fuerza interna, una luz que no se apaga aunque el viento sople fuerte. La fe no evita la lluvia, pero te da un refugio. No borra el dolor, pero te abraza mientras lo atraviesas. No elimina las pruebas, pero hace que no te hundas en ellas. La Biblia nunca nos ofreció una vida sin problemas. Nunca. Si alguien te lo dijo, te mintió. Mira la historia. Moisés conoció el desierto. José conoció la traición. David conoció la persecución. Pablo conoció la cárcel, los golpes, la soledad. Incluso Jesús, el Hijo Eterno, conoció el abandono, la cruz, la noche más oscura. No eran personas sin fe, eran personas sostenidas por la fe, personas a quienes Dios no abandonó en el proceso, personas que parecían perdidas para el mundo, pero nunca para el cielo. Jesús habló sin rodeos. En el mundo tendréis aflicción. Advertencia, realidad, verdad que duele. Pero enseguida añadió algo que lo cambia todo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. La batalla que tú no entiendes, Él ya la ganó. La guerra que tú no puedes pelear, Él ya la peleó. El camino que tú no ves, Él ya lo caminó. La fe no niega la realidad del dolor. La fe se agarra de una verdad más alta. Dios sigue en el trono. Dios sigue al mando. Dios no perdió el control. La fe no es cerrar los ojos y repetir que todo está bien. La fe es mirar de frente lo que te duele y aún así decidir confiar. Decidir creer que Dios puede sacar vida de lo que hoy parece muerto, luz de lo que hoy parece oscuro, propósito de lo que hoy parece caos. Cuando tú crees, no desaparecen los problemas. Cambia cómo los miras. Cambia cómo los enfrentas. Cambia cómo caminas a través de ellos, porque ya no caminas solo, ya no cargas todo tú. Ya no piensas que la historia depende únicamente de tu fuerza. Imagina tu vida como un mar agitado. El viento sopla fuerte, las olas golpean, el cielo se oscurece. Con tus fuerzas apenas puedes flotar. La fe no siempre calma la tormenta de inmediato, pero te pone un faro delante, ese punto de luz que te dice: no te hundas en tus pensamientos, no te quedes en tus miedos, no estás a la deriva, sigue, un día más, un paso más. En Hebreos se nos recuerda: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, convicción, palabras firmes. No hablan de emociones pasajeras, hablan de una postura del corazón. La fe no siempre se siente fuerte. A veces tiembla, a veces ora con voz quebrada, a veces llora en silencio, pero aún así se queda. Aún así dice: Señor, confío en ti. Tal vez has orado durante meses, tal vez has hecho todo lo que sabes, y aún así nada cambia.
y dentro nace esa duda silenciosa. Dios me escucha. Mi fe sirve de algo. Hoy Dios te responde. Ni una sola lágrima tuya ha sido ignorada, ni un suspiro ha sido perdido, ni un paso ha pasado desapercibido. La fe que más toca el corazón de Dios no es la que ve milagros inmediatos. Es la que permanece cuando el milagro aún no llega. La fe es como una semilla. Cuando la siembras, no ves el fruto. Lo primero que ocurre está bajo tierra, en silencio, lejos de tu vista. Así también Dios está obrando ahora, en ti, en tu historia, en tu proceso. Mientras tú piensas que nada se mueve, el cielo está preparando caminos que aún no puedes ver. Por eso este mensaje llega hoy, para recordarte que, aunque tu fe parezca pequeña, sigue viva. Y mientras haya fe, siempre habrá un siguiente paso. Hay etapas en la vida donde sientes que el fuego te rodea. No un fuego literal, sino uno interno. Un fuego emocional, un fuego espiritual. Son esos días donde parece que todo arde por dentro, donde las circunstancias pesan más de lo normal, donde das un paso, pero ese paso quema, donde avanzas, pero cada avance duele, y sin darte cuenta empiezas a pensar que no vas a resistir mucho más. Pero escucha esto, la fe verdadera no es la que evita el fuego, es la que te acompaña dentro de él, la que te sostiene cuando tus fuerzas ya se están acabando, la que te recuerda que no estás solo, aunque todo alrededor esté en llamas. En la Escritura hay una escena que revela esta verdad con una fuerza impresionante. 3 jóvenes hebreos, fieles, íntegros, confiados en Dios. Sadrac, Mesac y Abednego llegaron a un punto donde la fidelidad les costaría más que reputación. Les costaría la vida. Pudieron haber evitado el fuego. Pudieron haberse arrodillado ante algo que no era de Dios. Pudieron haber dicho, solo esta vez. Pero no. Ellos no negociaron, no dudaron, no cedieron. Eligieron el camino estrecho. Eligieron honrar a Dios aunque les costara todo. Eligieron confiar cuando la amenaza era real. Y allí está el corazón de la fe. La fe no consiste en pedir que Dios apague todos los hornos. Consiste en confiar en Él, aunque el horno se encienda más fuerte. Estos jóvenes dijeron algo que separa a los que creen por conveniencia, de los que creen con convicción. Dios puede librarnos, pero si no lo hace, igual seremos fieles. Esa frase cambia vidas. Esa frase define destinos. Esa frase marca la diferencia entre una fe infantil y una fe que conmueve el cielo. La fe inmadura dice, creeré si Dios hace lo que yo quiero. La fe madura dice, seguiré creyendo aunque no lo haga. Pero lo más profundo de esta historia no es su valentía, es lo que ocurrió dentro del horno. El rey ordenó que echaran a 3 jóvenes, pero cuando miró, vio 4. Había alguien más caminando entre las llamas, una presencia distinta, una presencia divina, una presencia imposible de ignorar. Dios entró al horno. No apagó las llamas desde afuera. No envió un ángel para hacer el trabajo. No esperó en la salida del horno. Entró él mismo. Y cuando Dios entra en tu proceso, cuando entra en tu dolor, cuando entra en tu fuego, el fuego pierde su poder. Hay pruebas que no desaparecen porque están cumpliendo un propósito. Hay batallas que no se detienen porque están formando algo dentro de ti. Hay dolores que no se van porque están quemando cadenas que te tenían atado. Los jóvenes hebreos salieron del horno, pero mira bien esto, no salieron quemados, no salieron heridos, no salieron destruidos, salieron libres. Las cuerdas que los ataban fueron lo único que se quemó. El fuego que pretendía destruirlos fue el fuego que los liberó. ¿Te das cuenta?
Eso también está pasándote a ti. Cada vez que atraviesas un proceso que arde por dentro, cada vez que enfrentas algo que te supera, cada vez que clamas y no ves respuesta inmediata, no es abandono, no es castigo, no es olvido. Dios está entrando contigo, te cubre, te sostiene, te acompaña. No siempre quita la prueba, pero siempre entra en ella. Y eso es lo que determina si caes o si eres sostenido, si te rompes o si eres fortalecido, si mueres por dentro o si renaces desde adentro. Hay momentos en que el fuego representa pérdida, relaciones que se quiebran, puertas que se cierran, decisiones que duelen, silencios que pesan como montañas, y tú piensas, Dios me dejó aquí. Pero no, Él está más cerca que nunca. El fuego es el lugar donde la fe deja de ser teoría y se convierte en vida, donde el corazón aprende a depender, donde la confianza se vuelve real. Muchos quieren una fe que evite hornos, pero esa fe no existe. La fe verdadera se revela en medio del horno, en la tensión, en lo que no entiendes, en lo que no puedes controlar. Si hoy sientes que estás en tu propio horno, respira. No estás ahí por error, no estás ahí por abandono, no estás ahí por castigo. Dios está obrando dentro de ese fuego, está quemando lo que te detenía, está fortaleciendo tu espíritu, está moldeando tu carácter, está preparando lo que viene. El fuego no está destinado a destruirte, está destinado a transformarte. Porque escucha esto, cuando Dios está contigo en el fuego deja de ser sentencia. Se convierte en proceso, deja de ser final, se convierte en comienzo. Lo que hoy arde, mañana será tu testimonio. Lo que hoy duele, mañana será tu fortaleza. No estás caminando solo. Dios entra en tu horno, y cuando Dios entra, nada puede vencerte. Hay momentos en la vida donde el miedo te aprieta el pecho sin pedir permiso. Respiras, pero no descansas. Caminas, pero no avanzas. Duermes, pero no descansas por dentro. Y aunque tú sabes que tienes fe, aunque tú sabes que Dios está contigo, algo en tu interior sigue temblando. No porque seas débil, no porque te falte fe, sino porque eres humano. El miedo aparece cuando te enfrentas a lo desconocido, cuando ya no tienes control, cuando las respuestas no llegan, cuando ves puertas cerradas, cuando el silencio pesa más que las palabras, cuando las voces internas susurran, no vas a poder, esto te queda grande, esto te supera, estás solo. Pero la fe real, la fe viva, la fe que sostiene, no es ausencia de miedo. Es el valor de avanzar con el corazón temblando. Es dar un paso cuando tus piernas piden retroceder. Es levantar la mirada cuando todo alrededor intenta inclinarla hacia el suelo. Es mirar a Dios aun cuando tus emociones están en guerra. Muchas personas creen que sentir miedo es debilidad espiritual, que si tuvieras más fe, no sentirías nada. Pero eso no es verdad. Los grandes hombres y mujeres de Dios sintieron miedo, sintieron presión, sintieron vulnerabilidad, sintieron dudas. Lo que los hizo fuertes no fue no sentir miedo, fue su decisión de avanzar a pesar de él. El miedo paraliza, la fe mueve, el miedo oscurece, la fe ilumina, el miedo encierra, la fe abre caminos. Y es en esa tensión donde Dios trabaja tu interior. Piensa en Josué. Moisés, la figura más grande, acababa de morir. Y ahora él debía guiar a un pueblo inmenso hacia un territorio desconocido. Nuevos enemigos, nuevos desafíos, un futuro incierto. Todo eso era suficiente para hacer temblar al corazón más valiente. Pero Dios habló. Y Dios no le dijo, no tengas miedo. Le dijo, sé fuerte y valiente, porque yo estaré contigo.
Eso significa que el miedo estaba ahí, pero la presencia de Dios era más fuerte. La valentía no es ausencia de miedo, es obediencia en medio del miedo. Y eso mismo aplica para ti. Tal vez hoy estás frente a un diagnóstico que te inquieta, un cambio que no buscaste, una decisión que te pesa, un proceso que no entiendes, una puerta que no sabes si abrir. Tal vez estás entrando en una temporada donde nada es estable y el miedo habla. Te dice que fallarás, que no eres suficiente, que te quedarás solo, que no estás preparado. Pero la fe, esa voz suave que viene de lo alto, siempre responde: sigue, no te detengas, no estás solo, yo voy contigo. Esa voz es suficiente para sostenerte. Mira a Pedro en el mar. Jesús caminaba sobre las aguas. Pedro se atrevió a pedir lo imposible: llévame contigo. Jesús lo llamó, y Pedro bajó de la barca. Dio unos pasos, sintió las olas, miró el viento, y el miedo lo envolvió. Entonces se hundió. Pero incluso ahí, en su momento más débil, Jesús extendió su mano, lo tomó, lo levantó, lo sostuvo. Pedro dudó, pero Jesús no dudó de Pedro. Así pasa contigo. Tu fe puede flaquear, tus emociones pueden quebrarse, tus pensamientos pueden hundirte, pero Dios siempre extiende su mano. Él no te exige perfección. Él no te golpea por tener miedo. Él no te abandona por temblar. Te sostiene en tu humanidad. Te abraza en tu fragilidad. Te fortalece en tu debilidad. La fe no borra las voces internas que te dicen que vas a fallar. La fe te da el valor de caminar por encima de ellas. La fe no elimina la tormenta. La fe te enseña a caminar sobre ella. Y mientras caminas, algo cambia dentro de ti. No afuera, adentro. Te vuelves más estable, más firme, más consciente, más seguro de que no caminas solo. Quizá hoy estás luchando con miedo. Lo sientes en el pecho, lo escuchas en tus pensamientos, lo ves reflejado en tus decisiones y crees que eso significa que Dios está lejos. Pero no. Eso significa que estás caminando hacia algo grande. El miedo aparece cuando estás a punto de cruzar una puerta importante, cuando estás dejando lo conocido, cuando estás entrando en propósito. Por eso el enemigo usa el miedo, para frenarte justo antes del avance. Pero el miedo no tiene la última palabra. Dios la tiene. Y lo hermoso es que Dios no te pide que sientas valentía, solo te pide que avances. Un paso, un movimiento, un respiro, una oración. Aunque tiemble todo, muchos esperan a sentirse fuertes para avanzar, pero la fe no funciona así. Abraham tembló y salió. Moisés tembló y habló. Josué tembló y caminó. Pedro tembló y avanzó. Ninguno esperó a sentirse perfecto. Todos avanzaron porque sabían algo. Dios estaba con ellos. Y eso basta. Dios no promete emociones perfectas. Promete presencia constante. No promete que no sentirás miedo. Promete que no estarás solo. No promete claridad total. Promete guiarte paso a paso. Y esa promesa es suficiente. Tal vez hoy no tienes claridad. Tal vez hoy no tienes fuerza. Tal vez hoy no tienes ánimo. Pero tienes a Dios. Y eso es más que suficiente. Él va contigo. Él te sostiene. Él no te soltará. Él no dejará que el miedo te destruya. Él extenderá su mano cada vez que te hundas. Él te recordará que aunque tiemble todo, aún puedes avanzar. La fe que agrada a Dios no es la que nunca siente miedo. Es la que sigue, aunque tiemble. La que camina, aunque duela. La que confía, aunque no vea. La que se levanta, aunque esté débil. La que mira a Dios, aun cuando el viento ruge. Por eso hoy, no te detengas. Avanza. Un paso hoy, otro mañana. Con miedo, sí, pero con Dios a tu lado. Y un día mirarás atrás y dirás: no avancé porque era fuerte.
Avancé porque Dios me sostuvo en cada paso. Hay momentos en la vida en los que pides a Dios un cambio y nada cambia. Momentos en los que oras con fuerza y el cielo parece responder con silencio. Momentos en los que entregas tu corazón, pero las circunstancias siguen iguales, rígidas, pesadas, como si nada se moviera. Y dentro del alma nace una de las sensaciones más difíciles de enfrentar. La idea de que tus oraciones no llegaron, de que tu fe no fue suficiente, de que Dios está lejos. Pero no es así. La fe no siempre cambia lo que está afuera. La fe primero cambia lo que está adentro. Y esa obra interior, aunque nadie la vea, aunque tú mismo no la entiendas todavía, es más poderosa que cualquier milagro visible. Muchos imaginan que vivir con fe es vivir sin resistencia, que todo encajará rápido, que las puertas se abrirán sin lucha, que los problemas desaparecerán como humo, que el tiempo de espera será corto. Pero la fe no es un acceso directo a resultados inmediatos. La fe es un proceso, un trabajo profundo, un camino que se construye paso a paso, lágrima a lágrima, oración tras oración. Y casi siempre, ese proceso ocurre en lo secreto, en ese lugar interior donde nadie aplaude, nadie ve, nadie celebra, pero donde Dios está trabajando sin detenerse. Hay situaciones que Dios podría cambiar en un instante. Él tiene el poder para hacerlo, pero no lo hace todavía. No porque no te ame, no porque ignore tu dolor, no porque estés haciendo algo mal, sino porque antes de mover lo externo, está moviendo algo dentro de ti. Te fortalece, te limpia, te afina, te prepara, te profundiza, te da raíces. Raíces que no se rompen cuando llegue el viento de las bendiciones. Raíces que sostendrán lo que viene después. Porque Dios no solo te da puertas abiertas, te prepara para atravesarlas sin destruirte. Pablo entendió esta verdad de una manera dolorosa pero transformadora. Él habló de una espina que le atormentaba. Luchaba con ella. Oró para que Dios la quitara. Lo pidió 3 veces, con lágrimas, con intensidad, con sinceridad, y Dios no la quitó. No cambió esa circunstancia. Lo que hizo fue fortalecerlo por dentro. Le dio gracia, le dio resistencia, le dio una fuerza que no venía de él. Le mostró que hay batallas que no desaparecen, porque están formando algo eterno en tu interior. Muchas veces tú también quieres que Dios te saque del valle, pero en lugar de sacarte, Él camina contigo dentro del valle. Y ahí, entre sombras, se aprende lo más grande. A escuchar su voz, a depender de su fuerza, a confiar cuando nada parece tener sentido. Porque la fe que crece en el valle es la fe que no se quiebra cuando llegas a la montaña. A veces Dios no cambia lo que te rodea. Cambia cómo tú ves lo que te rodea. Cambia tu perspectiva, tu sensibilidad, tu discernimiento, tu manera de interpretar lo que vives. Y cuando tú cambias por dentro, aunque nada afuera haya cambiado, ya no eres la misma persona. Ya caminas distinto. Ya piensas distinto. Ya decides distinto. Ya no te rompes igual. Ya no reaccionas igual. Porque tu interior se está formando con una fortaleza que no tenías antes. Muchos piensan que la fe se demuestra cuando las circunstancias mejoran. Pero la fe verdadera se demuestra cuando tú mejoras, aunque nada alrededor haya cambiado todavía. Cuando aprendes a esperar sin desesperarte. Cuando aprendes a confiar sin ver. Cuando aprendes a caminar sin certezas externas. Cuando tu oración interior se vuelve más profunda que cualquier ruido externo. Hay oraciones que Dios responde cambiando tu mundo. Y hay oraciones que Dios responde cambiándote a ti. Y esa transformación suele tomar tiempo,
No porque Dios sea lento, sino porque la obra profunda no se hace con prisa. El alma necesita espacio para abrirse. El carácter necesita tiempo para madurar. Las raíces necesitan silencio para crecer. Cada paso, cada día, cada lágrima, cada espera, cada silencio, forma algo. Nada se desperdicia. Nada se pierde. Nada es en vano. Cuando pides que Dios cambie lo externo y no pasa, no significa falta de respuesta. Significa que Él está obrando en un nivel más profundo. Está preparando tu corazón para sostener lo que un día te dará. Está dándote firmeza para que nada te derrumbe cuando llegue la bendición. Está entrando en lugares de tu alma donde tú mismo no sabías que necesitabas sanidad. Porque Dios no solo quiere darte cosas, quiere formarte para lo que te dará. Y cuando por fin llega el cambio externo, descubres algo sorprendente, que el verdadero milagro no fue lo que Dios hizo afuera, sino lo que hizo dentro de ti. Porque allí entendiste, allí creciste, allí sanaste, allí aprendiste a confiar incluso en la oscuridad. Allí descubriste que Dios estaba contigo aunque no vieras señales. A veces estás tan enfocado en lo que no cambia que no percibes lo que sí está cambiando. Tu manera de ver, tu manera de amar, tu manera de orar, tu manera de soportar, tu manera de confiar. Cada pequeño cambio interior es una señal de que Dios está trabajando, de que no te abandonó, de que su mano sigue sobre tu vida, de que Él está formando algo que nada ni nadie podrá quitar. La obra más grande de Dios ocurre dentro, en lo invisible, en lo profundo, en ese lugar donde solo Él puede entrar. Y cuando Él obra ahí, todo en ti se alinea, se ordena, se fortalece. Por eso, si ahora estás en un tiempo donde nada externo se mueve, no te desesperes. No significa abandono, significa formación. No significa silencio vacío, significa trabajo profundo. No significa que Dios te dijo no, significa que Dios te dijo, espera, mientras yo obro en ti. Primero Él forma el corazón, después abre el camino. Primero fortalece al creyente, después muestra la respuesta. Primero trabaja en lo invisible, después manifiesta lo visible. Y cuando llegue ese día, cuando mires atrás, verás todo con ojos nuevos. Entenderás que cada silencio tenía propósito, que cada demora tenía sentido, que cada lágrima construyó algo, que la transformación interior era necesaria para sostener lo que ahora sostienes. La fe no siempre cambia lo que vives, pero siempre te cambia a ti. Y cuando tú cambias por dentro, ya nada vuelve a ser igual. Hay caminos donde caminar por fe se siente como caminar solo. Caminos donde tus pasos hacen eco, pero nadie responde. Caminos donde miras a tus lados y no encuentras compañía. Donde avanzas sin aplausos, sin apoyo visible, sin alguien que diga yo te entiendo. Y ese tipo de caminos duelen, porque el corazón humano anhela comprensión, anhela presencia, anhela a alguien que confirme lo que siente por dentro. Pero la fe verdadera no se sostiene de eso. La fe verdadera busca otra mirada, la mirada de Dios. Muchos creen que vivir por fe es vivir rodeado de personas que te animan, que te apoyan, que te entienden. Pero la fe no funciona así. La fe profunda, la que transforma, la que madura, la que Dios honra, te llevará a tomar decisiones que muchos no entenderán nunca. Te llevará a caminar por rutas que otros no tienen el valor de recorrer. Te llevará a renunciar a cosas que otros nunca soltarían. Te llevará a mantenerte firme donde otros prefieren lo fácil, lo rápido, lo cómodo. Y cuando eso pasa, llegan los silencios, llegan las críticas, llegan las miradas confusas, llegan las preguntas.
¿Por qué haces eso? ¿Por qué sigues? ¿Por qué no eliges un camino más sencillo? Y tú mismo, a veces, no tienes respuestas claras, más que una, porque Dios me lo pidió. Abraham lo vivió. Dios lo llamó a salir de su tierra, a dejar lo que conocía, a soltar lo seguro, a caminar hacia algo que no veía. No tuvo multitudes detrás, no tuvo las redes sociales apoyándolo, no tuvo mensajes de ánimo, tuvo una voz y una promesa. Ese fue su sustento. Eso bastó para que siguiera caminando, y la gente a su alrededor probablemente no lo entendía. Para muchos habrá sido locura, pero para Dios era obediencia. Y obediencia es una palabra pesada en el cielo. Eso mismo te pasa a ti. Cuando decides obedecer a Dios, habrá momentos donde nadie comprenderá tu proceso, donde algunos dirán que te estás equivocando, donde otros pensarán que estás exagerando, donde muchos preferirán juzgar en lugar de escuchar. Pero quien vive por fe, no vive para ser entendido. No vive para agradar a personas. Vive para agradar a Dios. Y esa es la diferencia entre un creyente superficial y un creyente que mueve el cielo. El cielo observa lo que otros no ven. Dios mira ese paso que das aunque nadie lo celebre. Mira ese no que dices aunque te cueste amistades. Mira esa renuncia que haces en secreto. Mira esa fidelidad que nadie aplaude. Mira esa obediencia que mantienes aun cuando te duele. Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso significa que lo que conmueve su corazón no es tu popularidad, sino tu confianza. No es cuánto te reconocen, sino cuánto permaneces en lo que Él te pidió. No es la ovación del mundo, sino la aprobación del cielo. David también lo vivió. Nadie vio su proceso en el campo. Nadie aplaudió sus noches de soledad con las ovejas. Nadie celebró sus batallas contra los leones y los osos. Pero Dios sí lo vio. Y cuando llegó el día, Dios lo levantó. No porque el mundo lo reconociera, sino porque Él lo había aprobado en secreto. Así pasa contigo. Tienes batallas que solo Dios y tú conocen. Lágrimas que nadie vio. Obediencias que nadie valoró. Renuncias que nadie escuchó. Pero cada una de ellas está registrada en el cielo. Cada una de ellas mueve algo en lo espiritual. Nada se pierde. Nada queda sin recompensa. Cuando eliges vivir con fe, habrá temporadas sin ruido, sin compañía, sin público, sin aplausos. Y ahí se prueba tu corazón. Ahí se purifican tus intenciones. Ahí descubres si haces las cosas por amor a Dios o por aprobación humana. Y si sigues avanzando aunque nadie esté a tu lado, tu fe madura, tu espíritu se afirma, tu corazón se limpia. Porque la fe verdadera no necesita ser vista para ser real. No necesita ser celebrada para ser profunda. No necesita ser entendida para ser genuina. La fe verdadera florece incluso en el silencio. Crece incluso en la soledad. Se fortalece incluso sin apoyo humano. Hay obediencias que parecen pequeñas, pero cambian tu destino. Hay renuncias que pocos notan, pero abren puertas espirituales que jamás se abrirían sin ellas. Hay pasos de fe invisibles para la gente, pero gigantes para el cielo. Dios no es injusto para olvidar lo que has hecho por amor a su nombre. Él no olvida. Él no pasa por alto. Él no ignora. Él observa. Él cuida. Él recuerda. Cuando Jesús fue bautizado, el cielo habló antes de que Él hiciera milagros, antes de multitudes, antes de fama, antes de señales. Eso revela algo profundo. La aprobación del Padre no depende de tus obras visibles, sino de tu identidad, de tu corazón, de tu fe. Y eso es lo que Dios quiere recordarte hoy. No necesitas aplausos para seguir. No necesitas compañía para avanzar.
No necesitas que todos entiendan tu proceso. Solo necesitas escuchar su voz y permanecer fiel a lo que Él te dijo. Porque cuando tú haces eso, aunque camines solo, nunca estás solo. Si te sientes incomprendido, sigue. Si te sientes sin apoyo, sigue. Si nadie valora lo que haces, sigue. El cielo sí lo valora. Dios sí lo ve. Dios sí lo honra. Y llegará el día, un día ya escrito en el cielo, donde entenderás por qué tuviste que avanzar sin aplausos. Porque ese silencio fue la tierra donde tus raíces se hicieron fuertes. Porque ese camino sin compañía fue la escuela donde tu fe se hizo madura. Y porque lo que Dios tiene preparado para ti no se sostiene con palmas humanas, sino con corazones firmes. La fe no garantiza reconocimiento humano, pero garantiza aprobación divina. Y esa aprobación vale más que 1000 voces. Hay momentos en la vida donde uno siente que el alma llegó al límite. No es cansancio físico, es un cansancio profundo, interno, silencioso, ese que no se ve, pero pesa, ese que no se nota, pero quiebra, ese que te acompaña incluso cuando sonríes. Sigues caminando, pero dentro de ti hay una voz que murmura: ¿y si ya no puedo más? ¿Y si mi fe no alcanza? ¿Y si Dios está callado? Sabes que Dios está, pero la mente se nubla. Quieres creer, pero el corazón pesa. Intentas orar, pero las palabras no salen. Intentas avanzar, pero algo dentro de ti se queda quieto. Y aún así, sigues aquí. Sigues escuchando. Sigues buscando una palabra. Sigues sosteniendo una fe que, aunque frágil, sigue viva. Eso ya es fe. Aunque no lo sientas, aunque te parezca pequeña, aunque te parezca insuficiente, eso ya es fe. Y esa fe, aunque tiemble, es preciosa para Dios. Muchos creen que la fe es para los días buenos, para los momentos donde todo fluye, para las temporadas donde todo se acomoda. Pero la fe verdadera, la fe profunda, la fe que el cielo honra, se revela en días como este, días donde estás agotado, días donde el alma tiene más preguntas que respuestas, días donde la incertidumbre pesa, días donde sientes que no tienes nada para ofrecer, excepto tu cansancio, y aún así decides quedarte delante de Dios. Y esa simple decisión, ese acto silencioso, mueve el cielo más que 1000 palabras. Tal vez vienes de meses difíciles, procesos largos, batallas internas que nadie conoce, pérdidas que aún duelen, cicatrices que no terminan de cerrar, y aún así estás aquí. Eso no es debilidad, eso es resistencia espiritual, eso es madurez, eso es carácter, eso es fe en su estado más puro. Dios no te llamó a ser perfecto, te llamó a ser perseverante, te llamó a no soltar, te llamó a no apagar tu espíritu, te llamó a no rendirte justo antes del amanecer. Porque sí, muchas cosas que viviste no fueron castigo, fueron proceso, fueron etapas donde Dios estaba formando tu interior, quitando lo que ya no necesitabas, limpiando lo que te estorbaba, rompiendo lo que te ataba, preparándote para lo que viene. Lo que dolió, también te fortaleció. Lo que te quebró, también te despertó. Lo que te dejó sin fuerzas, también te llevó a depender de Dios. Este camino no te trajo al final, te trajo a una transición, a un punto donde lo viejo ya no funciona, pero lo nuevo todavía no se ve. Y esa tierra intermedia incomoda, aprieta, tensa, te hace dudar, pero también es la tierra donde Dios habla más profundo. Ahí te dice: no estás solo, no te abandoné, no te olvidé, lo que viviste tenía propósito, lo que lloraste no fue en vano, el proceso fue real y el fruto llegará. Respira, detente un momento, no corras, no te exijas entender todo ahora.
Dios está contigo. Dios está en tu cansancio. Dios está en tus silencios. Dios está en ese lugar donde nadie te vio llorar. Dios está levantando algo dentro de ti, aunque aún no lo notes. Y ahora, no quiero que esto quede solo en palabras. Vamos a hablar con Dios. Oración. Profunda, cinematográfica, poderosa, Señor. Aquí estoy, con mis fuerzas gastadas, con mis dudas silenciosas, con mis miedos escondidos, con heridas que no sé cómo explicar. Aquí estoy porque sé que tú no me rechazas, porque sé que aunque los demás no vean mi lucha, tú sí la ves. Tú siempre la viste. Tú siempre estuviste ahí. Señor, toma mi cansancio. Toca esa parte de mí que ya no puede más. Respira sobre mis pensamientos. Ordena mi interior. Calma mi alma. Hazme sentir tu paz. Esa paz que humanamente no puedo fabricar. Hazme sentir tu presencia. Esa presencia que sostiene lo que yo ya no puedo sostener. Padre, fortalece mis pasos. Dame claridad donde solo hay confusión. Dame calma donde solo hay ansiedad. Dame descanso donde solo hubo tensión. Si mis fuerzas ya no alcanzan, que me sostengan las tuyas. Si mi fe se debilitó, renuévala. Si mi alma se quebró, abrázala. Si caminé mucho tiempo solo, tómame de la mano. No quiero seguir caminando en mis propias fuerzas. Quiero caminar en las tuyas. Quiero aprender a confiar incluso cuando no entiendo nada. Quiero creer incluso cuando no siento nada. Quiero permanecer incluso cuando mis emociones quieren rendirse. Te entrego mis heridas, mis temores, mi historia. Tú conoces cada detalle. Tú conoces cada lucha. Tú conoces cada lágrima. Haz algo nuevo en mí, Señor. Purifica mis intenciones. Alinea mi corazón. Restáurame desde adentro. Rompe cadenas internas. Corta pensamientos que me atan. Sana recuerdos que me hieren. Lléname de fe. Lléname de esperanza. Lléname de tu fuerza. Lléname de tu espíritu. Sé tú mi descanso. Sé tú mi refugio. Sé tú mi fortaleza. Sé tú mi luz. Guíame en este nuevo tiempo. Acompáñame en cada paso. Muéstrame la senda correcta. Y que todo lo que viví, todo lo que lloré, todo lo que perdí, se convierta en testimonio de tu fidelidad. Gracias, Señor, por no soltarme. Gracias por no dejarme caer. Gracias por estar aquí, ahora, mañana y siempre. Amén. Y ahora escucha esta verdad final. Tu historia no termina aquí. Tu historia apenas comienza.